Durante años una sola pregunta ha perseguido a la historia. ¿Por qué Hitler decidió perseguir a los judíos? No fue un impulso ni una locura aislada. Fue una construcción lenta, sostenida y aceptada por millones. Un proceso que convirtió ideas en leyes y prejuicios en política de Estado. Detrás de cada discurso y cada decreto hubo un propósito. La persecución no surgió del vacío, se alimentó de creencias, derrotas y ambiciones que se cruzaron en el momento exacto. El resultado fue un sistema donde el odio se volvió norma y la exclusión deber. ¿Qué lo llevó a señalar a un pueblo entero como enemigo? ¿Cómo una sociedad entera participó en ese proyecto? ¿En qué momento la justificación superó a la conciencia? El origen en frontera, Austria y los primeros años de Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña localidad austríaca situada junto al río que marca la frontera con Baviera. La familia ocupaba una posición modesta dentro del aparato administrativo del Imperio Austrohúngaro. Su padre, Alois Hitler, era funcionario de aduanas, un cargo estable que exigía disciplina y obediencia, mientras que su madre, Clara Pölzl, representaba el modelo doméstico tradicional de las provincias imperiales. La unión había requerido dispensa eclesiástica por un parentesco cercano, lo que muestra la persistencia de las estructuras familiares endogámicas en la Austria rural de finales del siglo XIX. El ambiente doméstico combinó autoridad y afecto. Alois imponía la disciplina de un funcionario acostumbrado a la jerarquía, mientras Clara compensaba esa rigidez con una protección constante hacia sus hijos. La relación entre ambos creó un hogar donde el orden era norma y el cariño un refugio. Adolf creció bajo ese contraste. Los testimonios posteriores conservados en archivos escolares y parroquiales coinciden en describir a un niño inteligente, obstinado y poco dispuesto a someterse a la autoridad. La educación inicial transcurrió sin interrupciones graves, pero la convivencia con un padre autoritario marcó la dinámica familiar. Los continuos traslados reflejaban la movilidad de los empleados estatales del imperio. La familia residió en Passau durante varios años, lo que le permitió al niño familiarizarse con el idioma y los modismos bávaros. Esa asimilación lingüística sería decisiva más adelante para su identificación con la cultura alemana. En 1897 regresaron a Austria y se establecieron en Leonding, cerca de Linz. El padre se había jubilado y esperaba mantener el orden doméstico con la misma rigidez del servicio imperial. Sin embargo, la falta de ocupación y el carácter conflictivo de Alois generaron tensiones que afectaron la estabilidad del hogar. Los registros escolares muestran un desempeño académico desigual. En los primeros años obtuvo calificaciones destacadas en dibujo y caligrafía, pero su rendimiento descendió al ingresar en la enseñanza secundaria. La confrontación con la figura paterna coincidió con la etapa en la que debía definir su futuro profesional. Alois insistía en que siguiera la carrera administrativa. El hijo expresaba su deseo de dedicarse a las artes. La oposición entre disciplina y vocación derivó en abandono progresivo de los estudios. En la Realschule de Linz, los informes docentes lo calificaban como indisciplinado y poco cooperador. La muerte del padre, ocurrida en enero de 1903, alteró la estructura familiar pero no mejoró su situación académica. Adolf continuó los estudios en Steyr, donde repitió curso y abandonó la escuela sin diploma. Su madre mantuvo la economía doméstica gracias a la pensión estatal, suficiente para asegurar la subsistencia pero insuficiente para sostener aspiraciones mayores. Los informes escolares lo describen como alumno de capacidad notable y aplicación irregular, un perfil común en un sistema que valoraba la obediencia por encima del talento individual. El marco educativo en el que se formó estaba profundamente influido por el nacionalismo alemán. Desde el compromiso de 1867, el Imperio Austrohúngaro había reconocido la diversidad de pueblos que lo integraban, pero en la práctica la coexistencia resultaba tensa. En regiones donde se mezclaban comunidades germanas y eslavas, la competencia por el uso de la lengua se transformaba en conflicto político. En las aulas, los manuales exaltaban las guerras de unificación de Prusia y la figura de Otto von Bismarck. La identidad alemana se presentaba como portadora de cultura y orden frente a la fragmentación étnica del imperio.
Alta Austria, región rural y católica, mantenía una fuerte orientación germanófila. Las asociaciones pangermanistas y los círculos de lectura patriótica difundían la idea de una comunidad cultural superior, destinada a liderar el espacio centroeuropeo. En ese contexto, el joven Hitler absorbió el discurso nacionalista no como doctrina política, sino como convicción cultural. La educación pública reforzaba el valor de la jerarquía y el deber. Quien desafiaba al maestro o mostraba independencia de criterio quedaba marginado. Su rechazo al sistema escolar se consolidó en ese ambiente donde la obediencia era signo de virtud. Tras la muerte del padre, la vida doméstica giró en torno a la enfermedad de Clara Pölzl, diagnosticada con cáncer en 1906. Adolf se ocupó de cuidarla mientras intentaba prepararse para ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena. El médico de la familia, Eduard Bloch, registró el afecto y la dedicación con que el hijo acompañó la enfermedad. La muerte de Clara en diciembre de 1907 marcó el final del vínculo familiar y del sustento económico. A partir de entonces quedó sin apoyo estable ni orientación profesional. Los censos del imperio muestran que la población alemana percibía una pérdida gradual de influencia dentro de la estructura estatal. Las minorías eslavas exigían representación, y los alemanes de provincias como Alta Austria veían en esa diversidad una amenaza a su posición. En cafés, periódicos y asociaciones juveniles se difundía la idea de una gran Alemania que unificara a todos los pueblos germanoparlantes. Esa concepción cultural se infiltró en la educación y en la vida cotidiana. No existen registros de que Hitler participara formalmente en agrupaciones nacionalistas, pero el entorno en el que creció compartía ese imaginario colectivo. El sistema imperial definía la movilidad social a través del mérito administrativo. Quienes no completaban los estudios quedaban fuera del circuito de ascenso. Hitler abandonó la escuela sin oficio y sin diploma, lo que significaba exclusión de los caminos convencionales de promoción social. Entre 1905 y 1907 vivió del apoyo de su madre y de trabajos esporádicos. Las actas municipales confirman que la familia poseía vivienda y cierta estabilidad económica, aunque sin excedentes. Durante esos años desarrolló una rutina aislada, centrada en la lectura y el dibujo. La falta de contacto con otros jóvenes de su edad acentuó su tendencia al retraimiento. El nacionalismo predominante en Linz no se articulaba todavía como racismo biológico. Era una afirmación cultural destinada a reforzar la posición de los alemanes en un imperio multiétnico. Las disputas escolares con alumnos checos o húngaros alimentaban la sensación de que la germanidad debía defenderse de la influencia exterior. La prensa local difundía esa narrativa, presentando a los germanos como portadores de civilización frente a un entorno de pueblos que reclamaban autonomía. Esos discursos, repetidos en espacios cotidianos, configuraron un clima de opinión que vinculaba identidad nacional con pertenencia étnica. En ese ambiente, Hitler formó una visión del mundo basada en la exaltación de la cultura alemana y en el desprecio hacia la autoridad burocrática que lo había excluido. La contradicción entre su aspiración artística y las exigencias del sistema imperial lo condujo a definir su propia valía fuera de las instituciones. En 1907, con 18 años, decidió trasladarse a Viena. La capital representaba para muchos jóvenes provincianos la posibilidad de éxito en el centro cultural del imperio. Sin embargo, también era una ciudad marcada por la desigualdad y la competencia. Ese traslado marcaría el inicio de una nueva etapa en la que las ideas asimiladas durante su adolescencia provincial comenzarían a tomar forma política. La ciudad del resentimiento, Viena, y el nacimiento del odio moderno. En febrero de 1908, Adolf Hitler llegó a Viena con la intención de ingresar en la Academia de Bellas Artes. Llevaba consigo una carta de recomendación y un conjunto de bocetos que consideraba suficientes para demostrar su capacidad artística. El examen de admisión se realizó en otoño y resultó desfavorable. El jurado lo calificó como técnicamente correcto, pero carente de originalidad y de figuras humanas, un criterio decisivo para la institución. Se le permitió presentarse al año siguiente, pero la evaluación volvió a ser negativa. Con ese segundo rechazo terminó su aspiración formal de convertirse en pintor.
Los archivos conservados muestran que el fallo se debió a criterios académicos habituales y no a motivos personales. La herencia materna, ya limitada, se agotó en pocos meses. Hitler alquiló una habitación en una pensión del Distrito 15, donde sobrevivió gracias a pequeños encargos de dibujo. A mediados de 1909 se quedó sin recursos y recurrió al sistema asistencial municipal. Los registros del asilo de Meidling y del albergue de Meldemannstraße lo mencionan como residente durante varios años. Aquellos establecimientos no eran refugios de indigencia extrema, sino parte de una red urbana destinada a trabajadores sin empleo estable. Proporcionaban cama, comida básica y acceso a lectura. En ese entorno se integró a un grupo de hombres jóvenes que, como él, sobrevivían mediante trabajos temporales o venta de artesanías. La vida cotidiana en el albergue seguía un ritmo previsible. Desayunos en los comedores sociales, caminatas por el centro de la ciudad y largas tardes dedicadas a la pintura de postales y vistas arquitectónicas. Vendía sus acuarelas a comerciantes y turistas, en ocasiones a través de intermediarios. Algunos compañeros como Joseph Greiner y Karl Honig recordaron años después su costumbre de discutir política y leer periódicos durante horas. La Biblioteca Central de Viena ofrecía acceso gratuito a la prensa y los registros de préstamos muestran títulos nacionalistas de orientación alemana. En esas lecturas comenzó a formarse una visión del mundo en la que la política se presentaba como un conflicto entre identidades culturales. Viena era entonces una ciudad imperial de casi 2 millones de habitantes. Su población incluía comunidades procedentes de todo el territorio austrohúngaro: checos, húngaros, polacos, italianos y judíos. El crecimiento urbano estaba alimentado por la inmigración del este, en su mayoría judía. Según el censo de 1910, representaban una 10ª parte de la población, concentrada en ciertos distritos y profesiones. La convivencia entre grupos era tensa y los periódicos convertían las diferencias culturales en tema constante de debate. Los discursos nacionalistas simplificaban los problemas económicos en términos de invasión o competencia étnica, un lenguaje que encontraba eco entre los sectores más pobres. El antisemitismo vienés no surgió de manera repentina. Desde finales del siglo XIX había sido un componente estructural de la política urbana. El alcalde Karl Lueger, líder del Partido Social Cristiano, había consolidado su poder apelando al sentimiento popular católico y al resentimiento contra las élites financieras, frecuentemente identificadas como judías. Su antisemitismo era político más que racial, lo utilizaba como instrumento de cohesión entre los votantes cristianos alemanes. En sus discursos defendía la idea de una ciudad que debía preservar su carácter nacional y religioso. No promovía la violencia, pero legitimaba la exclusión simbólica de quienes consideraba extraños. Ese modelo de discurso influyó en el clima político general y sirvió de referencia para quienes buscaban movilizar a las masas. Hitler asistía a mítines y observaba la eficacia de la oratoria de Lueger. No participaba activamente, pero comprendió el poder de la palabra como medio de influencia. Los relatos de contemporáneos coinciden en que admiraba la capacidad del alcalde para transformar la frustración social en apoyo político. De él aprendió que el enemigo común podía unificar a los descontentos y convertir el resentimiento en identidad colectiva. En esos años, descubrió que la política de masas dependía tanto de la emoción como de las ideas. Junto a ese antisemitismo político coexistía otro de naturaleza más radical. Georg von Schönerer, antiguo diputado y líder del movimiento pangermano, proponía la unión de Austria con Alemania y la exclusión total de los judíos y de los pueblos eslavos. Su retórica apelaba a la pureza racial y a la superioridad germánica. Aunque su influencia directa había disminuido tras su caída política, su ideario se mantenía en la prensa nacionalista. Los folletos que circulaban en cafés y librerías presentaban la historia europea como una lucha entre razas. En ese marco, la idea de nación se confundía con la de sangre y la diferencia cultural se transformaba en desigualdad biológica. Hitler absorbió ambos modelos. De Lueger tomó la técnica de la movilización emocional, de Schönerer, la interpretación racial de la sociedad. La combinación de ambas influencias formó el núcleo de un pensamiento en gestación. En los periódicos y en la conversación cotidiana, la teoría de las razas se presentaba como explicación científica de la historia.
Autores como Arthur de Gobineau y Houston Stewart Chamberlain eran citados como autoridades. Chamberlain, en particular, gozaba de prestigio entre los nacionalistas austríacos por su obra sobre las razas nórdicas y semíticas. En las versiones populares de esas teorías, la cultura se asociaba a la biología y la desigualdad se legitimaba como ley natural. La vida material de Hitler durante esos años fue precaria pero estable. El albergue ofrecía condiciones de higiene y alimentación suficientes para evitar la miseria absoluta. Su rutina estaba marcada por la lectura, el dibujo y la observación. Las calles de Viena, con su mezcla de pobreza obrera y riqueza burguesa, funcionaban como escenario permanente de contraste social. Los discursos políticos reducían esas desigualdades a una trama de culpa colectiva. En los cafés y cervecerías, la prensa sensacionalista alimentaba la idea de una conspiración extranjera sobre la economía. En ese ambiente, el antisemitismo se presentaba como respuesta ordenadora ante la complejidad del mundo moderno. La capital del imperio era también un centro de innovación artística y científica. Las teorías de Freud, la música de Mahler y la pintura de Klimt formaban parte de un mismo universo cultural en transformación. Sin embargo, la mayoría de los residentes del albergue no participaba de ese dinamismo. Desde la periferia social, la modernidad vienesa se percibía como privilegio de las élites. Para quienes vivían en los márgenes, la diversidad cultural de la ciudad no era símbolo de progreso, sino de exclusión. Hitler compartía esa percepción. En su mirada, la coexistencia de estilos, lenguas y religiones expresaba desorden y decadencia. El acceso diario a la prensa desempeñó un papel decisivo. En las publicaciones que consultaba se combinaban noticias con panfletos ideológicos. El lenguaje era simple y repetitivo: exaltación de la nación, denuncia del enemigo interno, apelación a la pureza moral. Esa exposición constante a un discurso monocorde consolidó una visión cerrada de la realidad. La pobreza, la frustración y el fracaso personal se reinterpretaron dentro de una narrativa colectiva. Lo que había sido carencia individual se transformó en prueba de la corrupción del sistema. Hacia 1911, su situación mejoró ligeramente gracias a la venta regular de acuarelas y postales. Alquiló un pequeño espacio compartido y obtuvo encargos de vistas arquitectónicas. Ese contacto con los edificios monumentales reforzó su admiración por la grandeza histórica. Las fachadas neoclásicas del Parlamento, los museos y la Ringstrasse representaban para él un orden estético que asociaba con la estabilidad germánica. En contraste, la mezcla de pueblos y estilos de la ciudad moderna le resultaba irritante. Viena, símbolo de la monarquía multinacional, encarnaba a sus ojos la pérdida de homogeneidad que atribuía a la decadencia del imperio. La muerte de Lueger en 1910 no eliminó su legado. El Partido Social Cristiano mantuvo el poder municipal y continuó aplicando políticas de exclusión simbólica. En ese contexto, Hitler consolidó su aprendizaje político observando cómo el resentimiento podía transformarse en programa. Aún sin estructura doctrinal definida, había asimilado la eficacia del populismo antijudío y su capacidad para explicar los conflictos sociales mediante un enemigo visible. Entre 1912 y 1913, la prensa y las asociaciones pangermanas intensificaron su actividad. Las tensiones entre pueblos eslavos y germanos dentro del imperio se interpretaron como señales de decadencia. En cafés y reuniones populares se discutía la necesidad de unir Austria a Alemania. Hitler asistía a esas conversaciones y reproducía los argumentos escuchados. Su idea de nación se definió en esos años: una comunidad étnica alemana amenazada por fuerzas internas y por una monarquía considerada débil. El soldado del Reich, de la trinchera al relato de la traición. El 1 de agosto de 1914, cuando Alemania movilizó a sus fuerzas, Adolf Hitler residía en Múnich. Aunque seguía siendo súbdito del Imperio Austrohúngaro, se presentó voluntario al ejército bávaro y fue aceptado en el 16º Regimiento de Infantería de Reserva, conocido como Regimiento List. Su incorporación se formalizó en septiembre, tras las primeras semanas de combate en Bélgica y el norte de Francia. La instrucción fue breve y el traslado al frente se efectuó con rapidez. En otoño de ese año, el regimiento participó en las operaciones de Flandes.
escenario inicial de una guerra que pronto se transformaría en una contienda de posiciones fijas. Hitler fue asignado al servicio de mensajería del regimiento, una función intermedia entre el frente y los mandos. No pertenecía a la infantería de línea, pero tampoco gozaba de la seguridad de la retaguardia. Su tarea consistía en transportar órdenes entre compañías, recorrer bajo fuego los caminos enlazando puestos de mando y avanzar cuando las líneas telefónicas quedaban cortadas por la artillería. Ese trabajo exigía movilidad constante y exposición a peligro irregular. El mensajero compartía las privaciones de la tropa y mantenía contacto directo con oficiales, lo que le permitió observar los dos niveles de la estructura militar, la disciplina vertical y la rutina física de las trincheras. Durante los combates de octubre y noviembre de 1914, el regimiento sufrió pérdidas graves. La ofensiva alemana inicial se detuvo y el frente se estabilizó. En diciembre, Hitler recibió la Cruz de Hierro de segunda clase por tareas de enlace bajo fuego. La distinción era común, pero en un ejército de millones de hombres representaba una validación de conducta. El invierno posterior consolidó los hábitos del frente: turnos de guardia, humedad persistente, parásitos, escasez de alimentos y rotaciones periódicas entre primera línea y descanso relativo. En ese entorno de obediencia reglamentada, el antiguo desempleado vienés encontró una forma de pertenencia que el mundo civil le había negado. En el verano de 1916, durante la batalla del Somme, resultó herido por metralla en la pierna. Fue evacuado a un hospital de retaguardia y después a centros en territorio alemán. La convalecencia le permitió observar la situación interna del país: largas colas para obtener alimentos, aumento de precios, protestas laborales y un malestar que contrastaba con la disciplina del frente. Regresó a su unidad meses más tarde, reforzando la idea de que el sacrificio militar no tenía equivalente en la vida civil. El invierno siguiente, conocido por la escasez extrema de alimentos, acentuó la separación entre soldados y población. Para muchos combatientes, el frente simbolizaba pureza de esfuerzo, la retaguardia, desorden e ingratitud. Entre 1917 y 1918, el regimiento actuó en varios sectores del frente occidental. El 4 de agosto de 1918, Hitler obtuvo la Cruz de Hierro de primera clase, una condecoración reservada a oficiales o suboficiales. Su concesión a un soldado raso fue excepcional y reforzó su sentido de mérito personal. Continuó con el rango de Gefreiter sin ascenso, lo que mantuvo su posición intermedia dentro de la jerarquía, subordinado permanente, cercano a la tropa y dependiente de mandos inmediatos. Esa experiencia moldeó una visión estricta de disciplina y obediencia, así como una desconfianza hacia las estructuras políticas ajenas al ejército. En octubre de 1918, durante un ataque británico con gas mostaza en Flandes, sufrió una queratitis que le causó ceguera temporal. Fue trasladado a través de la cadena médica hasta el hospital de Pacewalk, en Pomerania. Allí lo alcanzaron las noticias del colapso alemán, la ofensiva aliada, los motines navales, la abdicación del Kaiser y finalmente el armisticio del 11 de noviembre. La secuencia fue rápida y desorientadora. Para un soldado inmovilizado y dependiente del personal sanitario, la derrota se percibió como acontecimiento súbito y ajeno, no como resultado de un proceso prolongado. La guerra de trincheras había generado una división moral entre frente y retaguardia. En las cartas y periódicos para tropas, el soldado se describía como representante del deber, mientras el civil aparecía como oportunista o agitador. Cuando la derrota llegó, esa estructura mental permitió atribuirla a la política interior. En 1918 coincidieron la crisis militar y la revolución. Los consejos de obreros y soldados surgieron en puertos y fábricas. La monarquía se derrumbó y la república fue proclamada. En Baviera, el asesinato de Kurt Eisner en febrero de 1919 y la breve República Soviética de Múnich reforzaron en la propaganda conservadora la asociación entre socialismo, internacionalismo y liderazgo judío. Para los veteranos, esa narrativa ofrecía un marco de orden. La derrota militar, que en términos estratégicos obedecía a la superioridad material aliada y al agotamiento logístico, se reinterpretó como traición.
El regimiento List, como otros cuerpos del ejército imperial, mantuvo rituales de conmemoración y un lenguaje de sacrificio. Las bajas eran exaltadas en partes de guerra y servicios religiosos. La noticia del armisticio, recibida en hospitales y campamentos, produjo desconcierto. Durante meses la prensa oficial había sostenido expectativas de victoria o de paz honorable. La capitulación fue presentada como decisión política, no como consecuencia inevitable. Esa percepción dio origen al mito del puñal por la espalda. No fue una invención aislada, sino una construcción progresiva. En los meses posteriores al armisticio, generales y publicistas conservadores buscaron explicar la derrota sin comprometer al ejército. Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, en sus declaraciones ante la comisión del Reichstag, que investigaba las causas de la guerra, transfirieron la responsabilidad al gobierno civil y a la debilidad moral de la nación. Hindenburg pronunció la frase que fijaría la leyenda. El ejército había sido apuñalado por la espalda. El concepto desplazó la discusión de la logística y la estrategia hacia la política interna. La difusión del mito fue rápida. Periódicos nacionalistas lo reprodujeron como verdad testimonial. La censura de informes militares y la ausencia de cifras completas sobre la participación de soldados judíos favorecieron interpretaciones sesgadas. En 1916, el Ministerio de Guerra había ordenado un censo de combatientes judíos para contrarrestar rumores antisemitas. Al no publicarse los resultados, la omisión se convirtió en argumento. En los años posteriores, la propaganda identificó a líderes socialistas de origen judío como prueba de una conspiración interior. La coincidencia de apellidos visibles en política y prensa sirvió para reforzar esa versión. En las trincheras y hospitales, los boletines para tropas habían difundido durante la guerra un lenguaje moralizante. La rendición de 1918 permitió reinterpretarlo. El soldado medio carecía de información estratégica. Su comprensión se basaba en rumores, titulares y declaraciones oficiales. La explicación conspirativa simplificó una realidad compleja y ofreció un sentido a la pérdida. Hitler compartía esa visión. Herido, condecorado y hospitalizado, percibió el fin del imperio como una ruptura del orden. La disciplina que había aprendido en el regimiento se proyectó en su percepción del mundo civil. Donde faltaba jerarquía, veía decadencia. Donde había protesta, veía traición. Al abandonar el hospital, encontró un país desmovilizado y fragmentado. La monarquía había desaparecido, los veteranos regresaban sin trabajo y la inflación erosionaba los ahorros. En las ciudades, los partidos se disputaban el control entre huelgas y represión. En Baviera, los cuerpos francos, formados por antiguos soldados, combatieron las revueltas de izquierda y restablecieron el orden mediante ejecuciones sumarias. Aquellas formaciones paramilitares mezclaban patriotismo y revancha. En su lenguaje, marxista y judío se usaban como términos equivalentes. La simplificación facilitó la creación de un enemigo abstracto que explicaba al mismo tiempo la derrota militar, la crisis económica y la inestabilidad política. El estudio histórico posterior demostró que la derrota alemana era militarmente inevitable tras el fracaso de la ofensiva de primavera y la entrada de Estados Unidos. Sin embargo, esa lectura técnica no prevaleció en la memoria colectiva. La versión heroica del soldado traicionado resultó más persuasiva para una sociedad humillada. La Comisión Parlamentaria de 1919 a 1920, al no desmentir de forma categórica el mito, contribuyó a consolidarlo. Hindenburg y Ludendorff conservaron prestigio y su interpretación se difundió como testimonio autorizado. República en crisis, el nacimiento del Partido Nacionalsocialista Alemán. En el verano de 1919, Alemania era un país desarticulado. El imperio había colapsado y la República de Weimar trataba de afirmarse en medio de la inflación, la desmovilización y la violencia. Los cuerpos francos, formados por veteranos, combatían a grupos obreros revolucionarios en las principales ciudades. La Reichswehr, ejército reducido por el Tratado de Versalles, conservaba poder operativo sin cohesión ideológica. En Baviera, la autoridad del gobierno central era débil y coexistían fuerzas militares, nacionalistas y socialistas. En ese contexto, Adolf Hitler, de 30 años, permanecía como soldado auxiliar en Múnich. No había sido licenciado y dependía del ejército para alojamiento y raciones.
La Reichswehr bávara utilizaba a excombatientes con aptitudes comunicativas en cursos de educación política, destinados a contrarrestar la influencia bolchevique y reforzar la lealtad institucional. El capitán Karl Mayr, jefe del Departamento de Información del Grupo de Instrucción de Múnich, organizaba conferencias sobre la amenaza marxista y el futuro de Alemania. Hitler asistió primero como alumno y después como conferenciante. Los informes de Mayr y de sus instructores destacan su capacidad para improvisar y mantener la atención. Fue allí donde desarrolló por primera vez un discurso político articulado, con estructura lógica y un enemigo definido. El documento más antiguo que recoge sus ideas es el Memorando Gemlich, fechado el 16 de septiembre de 1919. Lo redactó a petición del Departamento de Información en respuesta a una consulta sobre la cuestión judía. Distingue entre un antisemitismo emocional, que conduce al desorden, y uno racional, orientado a la exclusión legal. Define a los judíos como raza y pueblo separado, y considera su influencia desintegradora para el Estado. Propone negarles la ciudadanía y excluirlos de la vida pública. El texto usa un lenguaje administrativo y presenta el antisemitismo como defensa racional. Este documento constituye su primer texto político coherente y anticipa los ejes de su futura doctrina. El memorando refleja la influencia de las teorías raciales y pseudocientíficas de la época. En Alemania circulaban obras de Houston Stewart Chamberlain, Arthur Dinter y Theodor Fritsch, que relacionaban biología, religión y cultura. En los mercados de Múnich se vendían panfletos de la Liga Antisemita Alemana y ejemplares de los Protocolos de los Sabios de Sion, falsificación zarista publicada en alemán ese mismo año. Hitler absorbió ese marco ideológico al considerarlo justificación racional de su visión del mundo. En septiembre de 1919 asistió, por orden de Mayr, a una reunión del Partido Obrero Alemán, un pequeño grupo fundado por Anton Drexler y Karl Harrer. Su programa combinaba nacionalismo, antimarxismo y crítica al capital financiero. La reunión, en la cervecería Sternecker Bräu, reunió a unos pocos militantes. Hitler intervino contra un asistente separatista y su oratoria impresionó a Drexler, quien le propuso afiliarse. Se inscribió el 19 de septiembre como miembro número 55. A partir de entonces participó activamente en su propaganda. En febrero de 1920, el grupo cambió su nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán para atraer a sectores obreros sin perder su identidad nacionalista. El 24 de febrero, en el Hofbräuhaus de Múnich, Hitler presentó ante 2.000 personas el programa de 25 puntos. Redactado con Drexler y Gottfried Feder, exigía la anulación del Tratado de Versalles, la unión de todos los alemanes, la nacionalización de grandes empresas y la participación de los trabajadores en los beneficios. Establecía también que solo quienes fueran de sangre alemana podían ser ciudadanos, excluyendo explícitamente a los judíos. El texto pedía controlar la prensa, expulsar a quienes se consideraran ajenos a la nación y fortalecer el Estado. Más que un plan de gobierno, era una plataforma de agitación que fijó las bases ideológicas del movimiento. La presentación pública de ese programa marcó un cambio decisivo. Hitler comprendió que la forma podía sustituir a la estructura. En un país saturado de partidos, la capacidad de emocionar al público se convirtió en capital político. La propaganda del nuevo partido se organizó en torno a su figura y a la puesta en escena. Banderas, consignas, uniformidad y oratoria. Las reuniones se transformaron en espectáculos donde la emoción reemplazaba la deliberación. Entre 1920 y 1921, el partido creció con rapidez en Baviera, impulsado por la crisis económica y el descontento de los veteranos. Hitler desplazó a Drexler y asumió la presidencia en julio de 1921. Introdujo el saludo con el brazo extendido y adoptó la esvástica negra sobre fondo blanco y rojo, colores del antiguo imperio. La simbología, simple y reconocible, otorgó cohesión a una organización pequeña pero combativa. Durante este periodo, el antisemitismo pasó del margen al centro del discurso. Hitler combinó tres elementos: la idea del marxismo judío, heredada de la propaganda de la Reichswehr, la noción de conspiración internacional, tomada de los protocolos, y la distinción de Feder entre capital productivo y capital financiero, identificando este último con el dominio judío.
Esta estructura unificó todas las causas del malestar nacional, derrota, inflación y decadencia moral, bajo un mismo enemigo. En los mítines, los argumentos económicos se transformaban en acusaciones étnicas. La actividad del partido se profesionalizó. Los ingresos por entradas, insignias y donaciones financiaron panfletos y carteles. Se publicaron folletos como «¿Por qué somos antisemitas?» y se creó un cuerpo de protección para mantener el orden en los actos, el embrión de las SA. El partido funcionaba como movimiento de agitación local adaptado a una Baviera donde el Estado central apenas ejercía autoridad. Múnich se convirtió en su núcleo operativo y en refugio para excombatientes desarraigados. La crisis económica de 1922 y la hiperinflación de 1923 intensificaron el caos. La ocupación del Ruhr por tropas francesas y belgas paralizó la industria. El gobierno respondió emitiendo moneda, lo que destruyó el valor del marco. En ese contexto, la promesa de orden atrajo apoyo popular. El gobierno bávaro, conservador y anticomunista, toleró a los nacionalistas siempre que combatieran a la izquierda. Esa indulgencia permitió al partido expandir su influencia. La marcha sobre Roma de Mussolini, en octubre de 1922, sirvió de modelo para los grupos de extrema derecha alemanes. Hitler y dirigentes de cuerpos francos planearon un golpe similar. El 8 de noviembre de 1923 irrumpió con hombres armados en la cervecería Bürgerbräu-Keller, donde el comisario Gustav von Kahr pronunciaba un discurso. Proclamó una revolución nacional, pero el intento careció de coordinación. Al día siguiente, cuando las columnas marcharon hacia el centro de Múnich, la policía abrió fuego frente al Feldherrnhalle. Murieron 16 militantes y 4 agentes. El golpe, conocido como Putsch de Múnich, fracasó en horas. Hitler fue detenido el 11 de noviembre y juzgado por alta traición. Durante el proceso, celebrado en febrero de 1924, utilizó la sala como tribuna. Admitió la responsabilidad, pero presentó su acción como defensa del país. El tribunal, presidido por Georg Neizhardt, mostró indulgencia. Fue condenado a 5 años de prisión y cumplió 9 meses en la fortaleza de Landsberg. El juicio y la cobertura de prensa lo transformaron en figura nacional. Durante su encarcelamiento, recibió visitas regulares y escribió, planificando la reorganización del partido. Entre 1919 y 1924, su trayectoria pasó de la informalidad a la estructura. El Memorando Gemlich fue el punto de partida ideológico. El programa de 25 puntos, su codificación pública y el Putsch de Múnich, su primera tentativa de aplicación. En esos 5 años, el antisemitismo se convirtió en doctrina política y la derrota de 1918 encontró un cauce en la promesa de redención nacional. El manifiesto del encierro, Mein Kampf y el futuro del Reich. El encarcelamiento en Landsberg, tras el fracaso del golpe de 1923, permitió a Hitler sistematizar su pensamiento. Durante la reclusión, entre abril y diciembre de 1924, dictó a Rudolf Hess el texto que se publicaría en 2 volúmenes bajo el título Mein Kampf. El primero apareció en julio de 1925 y el segundo en diciembre de 1926, editados por Franz Eher Verlag, la editorial del Partido Nacional Socialista, que desde entonces funcionó como su órgano de propaganda central. El libro combinaba autobiografía, interpretación histórica y programa ideológico. No seguía estructura académica, era una exposición continua de experiencias y conclusiones personales. El eje conceptual era la lucha permanente entre razas y la existencia de una conspiración mundial del judaísmo para dominar el planeta mediante el capitalismo financiero y el marxismo. Esa dualidad, enemigo racial y enemigo ideológico, ofrecía una explicación total de las crisis alemanas desde 1918. El primer volumen repasaba su juventud, su estancia en Viena y su experiencia militar, interpretadas como preparación para una misión. En el capítulo 11, Pueblo y raza, introducía la idea biológica de desigualdad racial. La humanidad se dividía entre razas creadoras y razas inferiores, siendo la aria la generadora de cultura. El mestizaje se consideraba causa de decadencia. El judío era descrito como parásito que degradaba a los pueblos mediante la mezcla, el control económico y la manipulación cultural.
Con ello trasladaba los prejuicios tradicionales al lenguaje de la biología, otorgándoles apariencia científica. El segundo volumen desarrollaba las consecuencias políticas. En El Estado, establecía que la función del gobierno era preservar la pureza racial. Rechazaba el parlamentarismo, identificado como instrumento del judaísmo, y defendía un sistema basado en el principio del Führer, autoridad de un jefe elegido por su capacidad y obediencia absoluta de los subordinados. En política interior asociaba marxismo, democracia y judaísmo como expresiones de un mismo poder corrosivo. En política exterior planteaba la conquista de espacio vital hacia el este, considerando legítima la expansión sobre los pueblos eslavos. El libro no era un plan de gobierno, sino una doctrina total. Sustituía el razonamiento político por un lenguaje de destino y lucha. La violencia aparecía como mecanismo natural de la historia. La autodefensa del pueblo alemán frente al enemigo judío se convertía en obligación moral. El antisemitismo dejaba de ser opinión y se transformaba en principio de acción. Las primeras ediciones tuvieron escasa difusión. En 1925 se imprimieron 9.000 ejemplares. En 1926, poco más de 6.000. Su estilo denso y confuso limitaba la lectura. La prensa liberal lo calificó de obra demagógica y la derecha lo consideró excesivo. Dentro del movimiento nazi, sin embargo, se convirtió en texto de referencia. Era distribuido entre militantes y leído en reuniones locales. En 1927, el tiraje acumulado superaba los 20.000 ejemplares y la editorial comenzó a promoverlo como manual de formación política. A partir de 1928, Mein Kampf adquirió nueva relevancia gracias a Joseph Goebbels, jefe de propaganda del partido. Comprendió que el libro podía difundirse mejor a través de resúmenes, conferencias y artículos. En los periódicos Völkischer Beobachter y Der Angriff se publicaron extractos simplificados que traducían las tesis del libro a un lenguaje emocional y accesible. La propaganda eliminaba los términos biológicos y enfatizaba las ideas de traición interna, judío internacional y reconstrucción nacional. El crecimiento electoral del partido entre 1928 y 1932 derivó en parte de esa transformación del discurso doctrinal en mensaje popular. En las elecciones de 1928, los nazis obtuvieron 2,6% de los votos. En septiembre de 1930, en plena crisis económica mundial, alcanzaron el 18,3%. El desempleo, la recesión y el descrédito de los partidos tradicionales generaron receptividad. Las ideas del libro, reducidas a consignas breves, penetraron en amplios sectores. Una nación, un pueblo, un líder. El enemigo está dentro. La propaganda utilizó todos los medios disponibles: prensa, carteles, mítines y, desde 1931, emisiones de radio. La imagen de Hitler como Führer providencial se apoyaba en el relato de Mein Kampf. El hombre que, tras la derrota y la prisión, comprendía el sentido de la historia y ofrecía guía. Esa biografía política convertía el antisemitismo en parte de una epopeya nacional. La difusión del libro se acompañó de estrategias institucionales. A fines de los años 20, las organizaciones del partido lo adoptaron como texto de juramento. Los nuevos miembros recibían ejemplares y los cuadros debían citarlo en discursos. En 1930, la editorial lanzó ediciones populares para obreros e ilustradas con retratos. El objetivo era integrar el texto en la vida cotidiana. La normalización del antisemitismo se consolidó mediante 3 mecanismos. El primero fue la repetición. La prensa nazi reiteraba cada día noticias que vinculaban escándalos financieros o culturales con la supuesta influencia judía. El segundo, la trivialización. El antisemitismo se incorporó al humor gráfico y a la conversación común. El tercero, la pseudocientificidad. Conferencias y artículos presentaban las teorías raciales como hechos biológicos, citando a Günther y Lenz. Goebbels coordinó un aparato propagandístico centralizado. Cada distrito debía organizar desfiles y publicaciones. El estilo de Mein Kampf se convirtió en modelo retórico, lenguaje de lucha, identificación del enemigo y promesa de renacimiento. Los oradores aprendían a alternar tono doctrinal y apelaciones emocionales. Los mítines combinaban ritual y espectáculo. En ellos, las tesis del libro se reducían a oposiciones binarias: pueblo frente a parásito, pureza contra mezcla, trabajo contra usura.
La organización del partido facilitó esa expansión. Las SA ofrecían pertenencia y uniformidad a miles de desempleados, generando imagen de orden frente al caos político. La propaganda explotaba esa apariencia de disciplina. En los discursos, Hitler adaptaba fragmentos del libro a la coyuntura. La lucha por la existencia de 1925 se convertía en la lucha por el pan en 1930. El antisemitismo era presentado como política de supervivencia nacional. El componente religioso se integró a esa narrativa. En Mein Kampf, Hitler había reinterpretado la providencia como fuerza natural que guía a los pueblos superiores. La defensa de la raza aria aparecía como mandato divino. La propaganda transformó esa noción en retórica semirreligiosa. El pueblo alemán debía purificarse para cumplir su destino. La exclusión se convertía en deber moral. Entre 1925 y 1932 se imprimieron más de 250.000 ejemplares. En algunos estados se regalaba en bodas y se distribuía en escuelas. El libro pasó de marginal a símbolo de adhesión respetable. En la Alemania de la Depresión, poseer Mein Kampf equivalía a patriotismo. La prensa extranjera, al denunciar su contenido, amplificó su fama. Las citas alarmantes reproducidas en periódicos británicos y franceses se interpretaron en Alemania como prueba de hostilidad internacional. La figura de Hitler adquirió proyección pública. Entrevistas y fotografías reforzaban la imagen del soldado que había sobrevivido para redimir a su pueblo. Durante la Gran Depresión, el partido fusionó antisemitismo y anticomunismo. La propaganda identificó el colapso financiero con una conspiración internacional y presentó a los comunistas como su brazo interno. Esa síntesis, ya expuesta en Mein Kampf, permitió al partido presentarse como alternativa a la ruina económica y al caos político. Entre 1926 y 1928 el partido sufrió divisiones y retrocesos electorales, pero el aparato propagandístico se mantuvo. Las campañas municipales y regionales habituaron al electorado a su lenguaje. El antisemitismo, antes marginal, se integró al discurso político ordinario. En 1931 se publicaron ediciones resumidas para militantes y se organizaron lecturas colectivas. En 1932, año de las elecciones presidenciales, Mein Kampf simbolizaba la unidad doctrinal del movimiento. Su lectura seguía siendo minoritaria, pero sus ideas estaban disueltas en miles de panfletos y consignas. Las nociones formuladas en Landsberg se habían transformado en consenso emocional. La lucha racial, la conspiración judía y la autodefensa nacional se habían convertido en supuestas evidencias. Cuando el partido obtuvo el 37,4% de los votos en julio de 1932, el libro había cumplido su función, convertir el antisemitismo en moral colectiva y ofrecer un marco total de interpretación para la crisis alemana. El Reich racial, ley en el nuevo orden nazi. La llegada de Adolf Hitler al poder el 30 de enero de 1933 transformó el antisemitismo partidario en política de Estado. El proceso no fue inmediato, pero se consolidó mediante un entramado legal y administrativo destinado a excluir a los judíos de la vida alemana. La reorganización institucional se basó en el principio de Gleichschaltung, o coordinación total, que subordinaba todas las estructuras al control del Partido Nacionalsocialista. El antisemitismo dejó de ser herramienta de propaganda y pasó a definir el orden social. En las semanas iniciales, el gobierno actuó por decretos de emergencia. El incendio del Reichstag, el 27 de febrero, sirvió de pretexto para suspender libertades y otorgar poderes extraordinarios a la policía. Aunque el texto no mencionaba a los judíos, la represión política afectó directamente sus espacios económicos y profesionales. La primera medida explícita fue la Ley para la Restauración del Funcionariado Profesional, del 7 de abril de 1933, que excluía a los no arios de la administración pública. Miles de profesores, jueces, médicos y funcionarios fueron destituidos, con excepciones limitadas a veteranos de guerra o empleados previos a 1914. El 1 de abril de 1933, el régimen organizó un boicot nacional contra comercios judíos. Dirigido por Joseph Goebbels, fue presentado como acción defensiva del pueblo alemán.
Las SA colocaron piquetes ante tiendas con carteles que decían: «Alemán, defiéndete, no compres al judío». Aunque la participación fue desigual, marcó la primera demostración de violencia estatal abierta. En los meses siguientes, las universidades, la prensa y las profesiones liberales aplicaron normas de exclusión. El Gleichschaltung extendió el control político a sindicatos, asociaciones y medios. Toda organización debía alinearse con el partido. En la educación, la ley del 25 de abril de 1933 limitó el número de alumnos judíos a un 1,5%. En la prensa, la ley del 4 de octubre prohibió redactores no arios. El antisemitismo se institucionalizó mediante lenguaje jurídico y criterios raciales. La categoría de judío dejó de ser confesional para convertirse en biológica. En 1935, las leyes de Nuremberg formalizaron esa definición. La ley de ciudadanía del Reich restringía los derechos políticos a quienes tuvieran sangre alemana o afín. Los judíos se convertían en súbditos sin ciudadanía. La ley para la protección de la sangre y el honor alemanes prohibía matrimonios y relaciones entre judíos y arios, así como el empleo doméstico de mujeres alemanas jóvenes por familias judías. Los decretos de noviembre de ese año precisaron las categorías. 3 o 4 abuelos judíos definían al judío completo, 1 o 2 a los mestizos de primer o segundo grado. La burocracia alemana elaboró certificados genealógicos, tablas raciales y registros familiares. La aplicación de las leyes generó una maquinaria de control documental. Iglesias, ayuntamientos y oficinas de registro cooperaron para verificar ascendencias. Miles de ciudadanos recurrieron a genealogistas para demostrar pureza racial. Las actas bautismales y los censos de sinagogas se convirtieron en documentos oficiales. El racismo adquirió apariencia de legalidad administrativa. Entre 1936 y 1937, el régimen buscó mostrar estabilidad. Los Juegos Olímpicos de Berlín ofrecieron una imagen moderada. Se retiraron temporalmente los carteles antisemitas y se redujo la violencia pública. Sin embargo, la exclusión económica continuó. El proceso de arianización, transferencia forzosa de propiedades judías a manos arias, avanzó mediante impuestos, prohibiciones y ventas obligadas. En 1937, más del 60% de las empresas judías habían pasado a nuevos propietarios. En marzo de 1938, Alemania anexó Austria. La aplicación inmediata de las leyes raciales en Viena provocó detenciones, saqueos y humillaciones públicas. Miles de judíos fueron obligados a limpiar calles y monumentos. En agosto, un decreto impuso añadir los nombres Israel o Sara a todos los documentos judíos. En noviembre, el asesinato del diplomático alemán Ernst von Rath en París fue utilizado como pretexto para una acción coordinada de violencia. Durante la noche del 9 al 10 de noviembre se produjo la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Tropas de las SA, SS y juventudes hitlerianas destruyeron sinagogas, comercios y viviendas en toda Alemania y Austria. Se incendiaron más de 1000 sinagogas y se detuvo a unas 30.000 personas, enviadas temporalmente a campos de concentración como Dachau y Buchenwald. La policía recibió órdenes de no intervenir salvo para evitar daños a propiedades arias. La Kristallnacht marcó el paso de la discriminación legal a la persecución física. Tras los pogromos, el régimen promovió la emigración forzada. Las restricciones internacionales y los visados limitados hicieron que la mayoría no pudiera salir. La Oficina Central para la Emigración Judía, dirigida por Reinhard Heydrich, centralizó las solicitudes y confiscó bienes antes de autorizar partidas. La emigración se convirtió en proceso de expolio legal. En 1939, la invasión de Polonia amplió el alcance de la política racial. El territorio se dividió. El oeste se incorporó al Reich y el resto formó el gobierno general bajo Hans Frank. Desde el inicio se aplicaron medidas de segregación. Se crearon guetos en ciudades principales. El de Łódź fue establecido en abril de 1940. El de Varsovia, en octubre. Los judíos debían usar brazaletes con la estrella de David y entregar propiedades. Los Judenräte, consejos judíos impuestos por las autoridades, administraban raciones y trabajo forzoso.
El objetivo inicial no era el exterminio, sino la concentración y explotación laboral. Las condiciones, hacinamiento, hambre y epidemias generaron mortalidad masiva. Paralelamente, las SS experimentaron con fusilamientos colectivos y deportaciones. Los campos de concentración existentes se ampliaron con subcampos en Polonia. En 1940, tras la derrota de Francia, surgieron planes para deportaciones masivas. El más conocido fue el Plan Madagascar, que proponía trasladar a 4 millones de judíos a la colonia francesa del mismo nombre bajo control de la SS. El proyecto, planteado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pretendía una solución territorial mediante exilio forzoso. La falta de medios y el dominio británico del mar lo hicieron inviable y fue abandonado ese mismo año. Entre 1940 y 1941, el Reich consolidó la coordinación entre ministerios civiles y organismos policiales. La Oficina Central de Seguridad, dirigida por Heydrich, unificó registros de población y supervisó deportaciones internas. Los judíos fueron concentrados en viviendas comunes, despojados de bienes y excluidos de transportes, bibliotecas, cines y parques. La segregación alcanzó todos los aspectos de la vida cotidiana. La invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 representó un punto de inflexión. Las órdenes previas instruían a las tropas a actuar con máxima severidad contra enemigos raciales y políticos. El comisar Befehl autorizaba ejecuciones sumarias. En ese marco, el antisemitismo de Estado, hasta entonces centrado en exclusión y confinamiento, se transformó en eliminación física. Los Einsatzgruppen, unidades móviles de seguridad, acompañaban al ejército con órdenes de fusilar comisarios, intelectuales y comunidades judías completas. Entre 1933 y 1941, el antisemitismo evolucionó de la marginación administrativa a la persecución sistemática. Las leyes de Nuremberg establecieron su base legal. La Kristallnacht normalizó la violencia. La guerra extendió la escala. Las instituciones civiles, militares y policiales se integraron en una red unificada de represión. La exclusión dejó de ser instrumento político y se convirtió en medio de reorganización social bajo un Estado racista plenamente consolidado.